Buenas chicos y chicas, vamos a tratar de hacer un repaso de lo que es amortización y fondos de amortización. Para eso no he preparado una presentación como tal el día de hoy, sino que lo he trabajado directamente en Excel porque quiero que podamos rescatar ciertas pautas bien específicas. Primeramente, recordemos que solo tenemos una fórmula de amortización y esta fórmula, a pesar de que nosotros veamos letras que parecen nuevas, son los mismos preceptos de interés compuesto, donde R es nuestra renta, nuestra cuota, nuestra anualidad, aquel pago que queremos encontrar nosotros que va a cancelar nuestra deuda. Es un pago que se va a mantener constante a través de todo el tiempo. Y de igual manera tenemos la C, que es el valor actual de la anualidad, es decir, nuestra deuda al día de hoy. ¿Cuánto es lo que debemos a hoy? Nosotros hoy queremos calcular con cuánto vamos a cancelar, entonces nuestra deuda es como que nosotros dijéramos nuestro valor presente. Estamos hablando de nuestro valor de la deuda al día de hoy. La tasa de interés es nuestra misma tasa de interés efectiva que debemos tener claro que en amortización nos vamos a encontrar casos donde ya tenemos el periodo o el número de pagos que vamos a hacer dados por el ejercicio y donde ya tengamos la tasa de interés efectiva en el ejercicio. Sin embargo, también van a haber momentos en los que nos va a tocar analizar un poco más y vamos a aplicar nuestras microfórmulas de I es igual a J sobre M cuando tenemos una tasa de interés nominal en el ejercicio y tenemos nuestra M a través de las indicaciones sobre la capitalización que tiene el ejercicio. Luego tenemos N, que es el número de pago efectivo. Nuestra N minúscula en este caso es similar a la N mayúscula que nosotros utilizamos en anualidades. Es decir, el ejercicio nos puede dar cuántos años, cuántos meses y debemos conjugarlo con nuestra capitalización. Como les mencionaba, el ejercicio nos puede decir son 6 pagos semestrales o nos puede decir se harán en 3 años a través de pagos semestrales. Entonces ahí donde nosotros tenemos que poner un poco más de análisis para saber cómo vamos a trabajar. Recuerden que lo importante en este caso es que nosotros podamos plantear bien los datos. Si los datos están bien planteados, los trasladamos a nuestra fórmula y el resultado va a estar bien. Luego ese resultado nosotros lo sometemos a nuestra tabla de amortización para comprobar si ese monto que nosotros hemos encontrado realmente liquida la deuda al final del periodo establecido. Que es importante también saber. Recordar que nuestra cuota que estamos encontrando a través de esta fórmula de amortización se compone de dos cosas. Un abono al capital e intereses. Intereses son aquel dinero o aquel excedente que debo pagar al banco o a la institución financiera por haberme prestado ese dinero. Y el abono al capital es lo que efectivamente disminuye mi deuda real. Ahora, recuerden que como tal nosotros podemos haber determinado un resultado con nuestra fórmula de amortización, pero lo importante acá también es la comprobación. La tabla es sencilla. Recuerden que la tabla como tal ustedes siempre la van a tener. Lo que deben comprender es la lógica de cómo funciona la tabla. Nosotros no tenemos que aprendernos nada, tenemos que comprender la lógica y eso es bastante diferente a tratar de aprendernos, por ejemplo, algo de memoria. Porque si se nos olvida un solo elemento, no vamos a poder seguir avanzando. Mientras que cuando somos capaces de comprender la lógica de la tabla, se hace más fácil. Entonces, recordemos que en nuestra primera columna está el número de pago. Recuerden también que nosotros siempre comenzamos en el momento cero. En el momento cero solo ubicamos nuestro saldo, el saldo de la deuda a ese momento. Ahí también ubicamos todos nuestros pagos, sean 10, 15, 3, lo ubicamos, o sea, si son 4 pagos, empezamos desde el 0, 0, 1, 2, 3, 4. Esto nos va a ayudar a poder ver si al final del cuarto periodo nuestra deuda está liquidada totalmente. Luego de la columna del número de pago, ponemos pago periódico. Es decir, esa renta que nosotros hemos determinado a través de la fórmula es la que va ubicada en esa columna.
Recuerden que desde que hacemos la fórmula y desde que sabemos cuántos van a ser nuestros pagos, nosotros la ubicamos. ¿Por qué? Porque es que no va a cambiar, ¿ya? Va a ser el mismo pago durante todos los periodos. Recuerden siempre también que este pago se empieza a cargar a partir del periodo 1. A veces los estudiantes cometen el error de poner el primer pago en el periodo 0 y eso automáticamente altera la tabla. No, en el momento 0 solo va mi saldo al día de hoy y luego a partir del momento 1 o del periodo 1 empezamos a cargar todos nuestros pagos. Tercera columna, intereses. Importantísimo, porque ¿de dónde me traigo yo estos datos? Recuerden que nosotros para realizar nuestra fórmula o para poder aplicarla, determinamos una tasa de interés efectiva. Esa misma tasa de interés efectiva nos la vamos a traer a la tabla para ir comprobando los intereses que se cargan en cada periodo. Es decir, el interés es lo que yo voy a extraer de esa cuota, porque realmente esa cuota no disminuye mi deuda. Simple y sencillamente, esta columna me está diciendo de cada cuota cuánto pago yo en concepto de intereses. Luego tenemos la columna de abono al capital o amortización. La amortización es lo que realmente disminuye de manera gradual mi deuda. Por eso, esta columna es súper importante porque es la que va a disminuir mi saldo real. ¿De dónde obtenemos el resultado de esta columna? De restar mi cuota o el pago que yo he determinado a través de la fórmula menos los intereses. ¿Cómo tenemos los intereses? Los vamos obteniendo del saldo insoluto, que se convierte como tal en nuestra última columna. Saldo o saldo insoluto, saldo que todavía no hemos cancelado. El saldo insoluto al momento 0 es el valor actual de mi deuda. ¿Cuál es el saldo insoluto del primer periodo? El saldo insoluto del momento 0 menos el abono al capital. Entonces, para que comprendamos mejor esta parte, lo vamos a ver a través del ejemplo, que de igual manera tratamos de abordar en clase, pero vamos a verlo un poco más detallado. Entonces, como tal, tenemos el planteamiento del problema. El señor Rosales tiene una deuda de 65.000, la cual se amortizará a través de 5 pagos semestrales iguales. Ojo con los datos que nos van dando. Y un interés del 8% anual capitalizable semestralmente. ¿Qué me están pidiendo? Construya la tabla de amortización que corresponde a este crédito. Los datos son claros, son concretos. Ahora tenemos que hacer el planteamiento. Primeramente, el primer dato que me dan es 65.000. Este es el valor de mi deuda al día de hoy. Por tanto, es C. C es igual a 65.000. Luego, automáticamente nos está diciendo que N es igual a 5. ¿Por qué nos está diciendo de un solo que son 5 pagos semestrales y no tenemos que hacer ninguna conversión? No es que estos 5 los voy a pasar a años, los voy a multiplicar por los semestres, no. El ejercicio ya les está diciendo de manera explícita que esta deuda se va a amortizar en 5 pagos. Ahora, luego tenemos una tasa de interés del 8% anual capitalizable semestralmente. Automáticamente puedo ver que esta es una tasa de interés nominal. ¿Por qué? Porque me está diciendo que es anual y se acompaña del proceso de capitalización. Automáticamente yo establezco acá que J es igual a 0.08 capitalizable semestralmente, siendo M2 porque la frecuencia de capitalización semestral me indica que ocurre 2 veces al año. Entonces, para obtener mi tasa de interés efectiva, yo divido 0.08 entre 2, siendo mi tasa de interés efectiva 0.04. Acá tenemos la fórmula y venimos y la sustituimos acá. 65.000, que es mi deuda actual por la tasa de interés efectiva, entre 1 menos 1 más 0.04 elevado a la menos 5. Ojo con estos exponenciales negativos. Cada vez que nosotros los ponemos positivos, por ejemplo, el resultado cambia muchísimo y la verdad es que nos vamos a dar cuenta hasta en la tabla. ¿Ya? Entonces, de repente, cuando obtenemos un resultado que está erróneo, empezamos a llenar la tabla y a mitad de la tabla no nos da, o ya se liquidó la deuda, o empiezan a dar resultados que nosotros no esperamos y que probablemente no tienen lógica, por eso ocurre. Entonces,
Recuerden que a nivel de Excel yo estoy usando todos los decimales. En este caso yo he formulado, es importante que si ustedes empiezan a tener algún tipo de contacto con Excel, empezamos a usar fórmulas porque Excel considera todos los decimales. De igual manera, nosotros tenemos una opción para hacer el pago o determinar la cuota a nivel de Excel. Y en este caso varía un poco. ¿Por qué? Porque Excel toma en cuenta muchas restricciones y muchos datos. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos verlo, esa es la función en Excel que me calcula el monto, ¿ya? O la cuota. Y vean qué genial la parte de Excel que me va diciendo cuáles son los datos que yo voy a considerar. Automáticamente me dice que lo primero que voy a considerar es la tasa, luego punto y coma, luego número de periodos, 5, punto y coma, y el valor actual de la deuda, 65.000. En este momento lo ponemos en negativo, dado que mi deuda es una inversión inicial y a nivel de flujos de efectivos representa negatividad, ¿ya? Porque es algo que debo. Entonces en ese momento yo cierro paréntesis, le doy enter y vean cómo tenemos el mismo valor de 14.600.76 calculado a través de la fórmula en Excel, ¿ya? ¿Qué pasa con esto? Nos ahorramos tiempo, nos ahorramos un montón de cosas. Lo voy a borrar acá para que sigamos considerando este cálculo que hicimos a mano, por así decirlo. Ok, ya tenemos el resultado. Ahora vamos a construir la tabla. La tabla como tal, aquí está, yo la tengo. De igual manera, cuando ustedes hagan sus evaluaciones, el día que vayan a hacer evaluaciones ya van a saber que vamos a evaluación y van a tener lista su tabla con 10 pagos, por ejemplo, para estar listos. Entonces, no estoy diciendo que van a ser 10 pagos, pero sí nos da un poco más de chance para no atrasarnos en hacer la tabla. Ahora, estamos hablando de que son 5 pagos. Yo comienzo en el momento 0 y marco cada uno de los periodos. Ahora vamos a ir llenando. Recuerden que la primera columna la podemos llenar completa. ¿Por qué? Porque es un pago que permanece constante. Entonces yo le doy más y me traigo este resultado. Y lo sigo haciendo acá. Yo simplemente estoy copiando el resultado de arriba con todos sus decimales. Cada vez que yo pongo más, selecciono el dato, le doy enter, se copia exactamente el mismo resultado. Es como que yo lo esté haciendo a mano. Solo estoy copiando el pago. Ahora, ¿cuál es mi saldo al día de hoy? 65.000 y lo ubicamos en el momento 0 del saldo insoluto. Ahora, ¿cuál es el paso a paso de llenar la tabla, de comprender la lógica? Primeramente, ya hemos determinado un pago. Ahora, yo quiero saber de ese pago del primer periodo cuántos son en intereses. Entonces, yo vengo y multiplico los 65.000 por la tasa de interés efectiva y me da un monto de intereses de 2.600. Pero más allá de eso, si yo selecciono este dato y me voy a la barra de fórmulas que está acá, se ha creado una pequeña fórmula que la vamos a necesitar. Ahora, mi abono al capital equivale a mi pago menos los intereses. Es decir, yo quiero saber de esta cuota menos los intereses cuánto es lo que realmente va a disminuir mi deuda. Ahora, para obtener el nuevo saldo insoluto, yo tomo los 65.000 y le resto el abono al capital. Ahí tenemos, quiero explicar un poco acá porque van a ver cómo se van a generar automáticamente todos los datos cuando trabajamos en Excel. Pero quiero explicar un poco, quiero detenerme acá y que analicemos lo que acabamos de hacer. Primeramente, en la columna de pago, yo coloqué el resultado de mi fórmula. Ya el resultado de mi fórmula lo ubiqué y es un dato que permanece constante a través de los 5 periodos. Luego, ubiqué mi saldo insoluto. ¿Ya? Es el saldo al día de hoy, lo que yo debo, y a partir de lo cual yo voy a empezar a hacer cálculos para disminuir la deuda. Entonces, ¿qué fue lo segundo que hicimos? Determinar los intereses. ¿Cómo determinamos los intereses? Multiplicamos mi saldo insoluto por mi tasa de interés, que es 0.04. Si ustedes le dan doble clic, ven la operación. Automáticamente mi saldo insoluto por la tasa de interés.
Luego, ya determiné cuáles son mis intereses. Ahora, quiero saber cuánto es lo que realmente voy a disminuir de mi deuda, que sería mi pago menos mis intereses. Es decir, 14.600.76.238 menos 2.600. Automáticamente, mi abono al capital o lo que va a contribuir a la disminución de mi deuda son 12.076.238. Eso me trae como resultado un nuevo saldo insoluto. Quiere decir que yo después de haber hecho la primera cuota, ya no debo la misma cantidad. Debo menos porque he hecho un abono. Y eso es lo que tenemos acá. El saldo insoluto inicial menos el abono al capital del primer periodo. Ahora, si yo lo hago en Excel y selecciono la esquinita y lo arrastro, automáticamente la fórmula que yo copié arriba para hacer el 2600 se copia automáticamente en la siguiente celda. ¿Ya? A ver, pero para corroborar lo voy a hacer aquí abajo y luego lo voy a borrar. Estamos hablando de que yo multiplique esta cantidad, que es mi nuevo saldo insoluto, por 0.04. Y ahí está la comprobación. ¿Ya? Ahí es. Ahora, luego, ¿qué hice? Hice una resta. Ahí está. Yo resté mi cuota menos los intereses generados. Tenemos el mismo resultado. Lo único que estoy haciendo en este momento es comprobar para que veamos que Excel hace como que el trabajo por nosotros, siempre y cuando nosotros podamos introducir los datos correctos. Y si yo arrastro acá, me genera mi nuevo saldo. ¿Qué se genera? Mi saldo insoluto menos el abono al capital. ¿Lo tenemos? Ok. Entonces, en este momento, lo único que empezamos a hacer es desplegar datos. ¿Ya? Este es el mismo ejercicio que nosotros hicimos en clase. Lo único que estoy haciendo es desplegando cada uno de los datos. ¿Ya? Estoy generando operaciones automáticas. Ahora vean en este momento lo que pasa. Estoy en el momento 5. Lo único que he hecho es seguir la lógica, ¿no? De las operaciones. Siguiendo el saldo insoluto por la tasa de interés, me genera mis intereses. Esos intereses se los voy a restar a mi cuota para saber cuál es el abono al capital y resto de mi saldo insoluto el abono a capital para saber mi nuevo saldo luego de la cuota del periodo. Ahora, si yo lo voy a arrastrar a la fórmula, obviamente me tiene que dar 0. Veamos, este es el último saldo insoluto. Y vamos a seleccionarlo en otro color como más vivo. Mi último saldo es de 14.039.19459 y mi último abono al capital es de 14.039.19459. Cuando yo arrastro se van a generar milésimas de decimales. ¿Ya? Esta es notación científica, pero porque Excel está reconociendo miles de decimales en este momento. Sin embargo, la lógica nos dice que automáticamente ese ejercicio nos da 0. Exactamente 0. Y esa es una de las ventajas de trabajar con Excel, sus tablas de comprobación. Ojo, las evaluaciones que nosotros vamos a hacer, las vamos a hacer de manera manual, porque comprendo que no todos tienen la posibilidad de hacerlo en computadora, pero si alguien tiene computadora, yo le insto a que haga este mismo procedimiento que he hecho yo, para que ya sepamos cómo se hace y cómo se maneja. De manera general, eso ha sido un poco, ¿ya? Para recordar o afianzar la parte de amortización y espero que sea de gran utilidad. Estoy muy atenta a dudas e inquietudes. Que tengan un excelente día.